Les saluda Natalia Lemus. Vamos a trabajar en la clase de dibujo técnico con el tema escalas básicas. Una escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales de un objeto o una pieza y las dimensiones que se ocupan para dibujarlo en un plano o en un mapa. Lo que significa es que cuando hablamos de escalas podemos tener una dimensión del objeto plasmada en el papel. Por ejemplo, si yo quiero dibujar este cargador, entonces puedo dibujarlo en escala natural, en escala de ampliación o en escala de reducción, que son las escalas básicas que vamos a ver para esta clase. Entonces vamos a iniciar con una escala natural. La escala natural significa que el objeto que vamos a dibujar va a tener las mismas medidas en el plano que en lo real. En otras palabras, voy a dibujarlo con sus medidas reales. La escala natural utilizamos para denotarla el 1, 2 puntos y el otro 1. Es una razón. ¿Por qué? Porque utilizamos o queremos dar a entender que esta es la medida que tiene en el plano y esta es la medida que tiene en la realidad. Normalmente utilizamos centímetros cuando trabajamos con escalas. Entonces significa que si mi dibujo en el plano va a tener 1 centímetro, significa que en la realidad también lo va a tener. Entonces debemos de recordar que primero se escribe el valor que tiene en el plano o dibujo y luego escribimos el valor que tiene en la realidad. Entonces si nos dice de 1 a 1, por eso se le llama escala natural, porque vamos a trabajar el valor en el plano con el mismo valor que tiene en la realidad. Entonces vamos a tratar de ir haciendo el ejemplo de una vez para que el alumno vaya captando la información. Entonces significa que yo voy a dibujar este objeto en una escala natural. 1, 2.1. Entonces iniciaremos tomando las medidas obviamente directamente de la pieza. Entonces, la primera parte del cargador mide 3.5. Vamos a dibujar entonces esa medida, la vamos a pasar al plano. 3.5. Luego tenemos que mide hacia la altura, serían 3.5 también. Entonces ubicamos 3.5 en el plano. Recuerden que estamos dibujando en escala natural, significa que estamos trabajando con las medidas reales del objeto. Si el objeto en el plano mide 1 centímetro, significa que también en la realidad también mide 1 centímetro. A eso se le llama escala natural. Bien, luego veremos la siguiente parte, cuánto mide la siguiente parte del cargador. Vamos a tomar la medida desde donde inicia el declive, porque hasta ahí tomamos la anterior. Entonces mide 2.2 centímetros y hacia adentro tiene 2 milímetros. Significa que voy a dejar 2 milímetros de margen en ambos extremos y luego voy a trazar la medida de 2.2 en esa dirección. Recordemos que ustedes están trabajando aún con las escalas básicas. Según vayamos pues avanzando, entonces vamos a ir aumentando el grado de dificultad en cuanto a los ejercicios de escalas. Y me tienen que quedar 3 centímetros aproximadamente, 3 puntos y algo. Al cerrar 3 centímetros de esta manera. Y me faltaría todavía dibujar esta parte del cargador que mide 1.5 y está a una distancia de 0.9 milímetros. Esa es una gran ventaja, que cuando hablamos de escalas
normalmente están dadas en centímetros, ¿verdad? Si en algún caso están dadas con alguna otra medida, pues se especifica. Se especifica tanto en el plano como en las medidas del objeto, ¿verdad? Entonces, para dibujar en escala natural, como lo estoy haciendo ahorita, entonces recordemos que debemos utilizar las medidas reales del objeto. Y dibujé en escala natural, pues la cabeza de este cargador. Entonces, podemos notar, o pueden notar ustedes ahí, que al dibujar en escala natural, entonces las medidas de la figura son las mismas medidas que tenemos aquí en el objeto real. Entonces los valores del plano son iguales a los valores del objeto en la realidad. Entonces dibujamos o trazamos una escala natural. Bien, vamos a recordar qué medidas le dimos, porque esto nos va a servir para dibujar en las otras escalas. Aquí medía 3.5, aquí mide 2.2. Recuerden que estamos trabajando en centímetros. Aquí tenemos 3.5 y acá tenemos 3. Estos miden 1.5 cada uno. Esas son las medidas que tenemos en el plano y también son las medidas que tenemos en la realidad. Escala natural. Bien, de una escala natural nosotros podemos pasar a una escala de ampliación o a una escala de reducción. Vamos a trabajar en este momento con una escala de reducción, utilizando siempre el mismo ejemplo para que ustedes pues vayan comprendiendo cuál es la relación que hay entre las escalas. Y recordemos, ¿verdad? Si la escala natural es 1, 2.1, entonces una escala de reducción significaría que voy a dibujar el objeto en el plano pues más pequeño que el objeto en la realidad. Entonces vamos a usar una escala básica de reducción que sería 1, 2.2. ¿Qué significa esto? Significa que en el plano 1 centímetro va a equivaler a 2 centímetros de la realidad. Entonces, para dibujar este objeto nosotros en escala de reducción 1, 2.2 significa que vamos a reducir a la mitad las medidas que tenemos, por ejemplo, acá, ¿verdad? Si vamos a usar el mismo ejemplo. Entonces, ya no sería necesario que yo tome las medidas de este objeto, porque yo para dibujarlo en escala natural, pues ya las tomé. Entonces significa que para dibujar este objeto en escala de reducción de 1, 2.2, entonces vamos a dibujar el objeto a la mitad de las medidas que tenemos en la escala natural, cuando es de A1, 2.2. Recuerden que las escalas varían, ¿verdad? Pero en este caso significa de 1, dice, a 2, significa que de 1 centímetro en el plano va a equivaler a 2 centímetros de la realidad, o al contrario, los centímetros que tiene la realidad van a ser en el plano realmente a la mitad. Entonces vamos a hacerlo. Si aquí nos dice 3.5, significa que lo vamos a dibujar a la mitad de esa medida. Entonces, ¿cuánto sería la mitad de 3.5? Pueden auxiliarse de una calculadora o lo pueden hacer mentalmente. Ustedes, como son muy buenos en matemáticas, pues no hay necesidad de que lo hagan en la calculadora. 1.7 aproximado, 1.8 redondeando. Entonces vamos a iniciar. Esta medida, como es a escala de reducción 1, 2.2, entonces va a ser la mitad, que sería aproximadamente 1 centímetro con 8 milímetros, 1.8. Y esta, como es la misma, entonces obviamente también va a ser 1.8. Estas también. Recuerden que la primera parte del cargador era un cuadrado, ¿verdad? Entonces, todas estas partecitas van a medir 1.8 aproximadamente. Entonces, si aquí medían 3.5, aquí van a medir 1.8. Estamos trabajando en centímetros. Ahora aquí nos dice 2.2. Entonces, en la escala de reducción de 1 a 2, entonces sería
1.1, ¿verdad? Y hacia adentro nosotros habíamos corrido 2 milímetros, entonces ahora como eran 2, entonces solo vamos a correr 1, ¿verdad? 1 milímetro hacia adentro en cada extremo para empezar a dibujar la otra parte de la cabeza del cargador, que si medía aquí en la escala natural 2.2 y en la escala de reducción 1, 2.1, entonces va a medir 1.1. Lo hacemos. Vamos anotando para ver la relación que tenía. Si aquí tenía 3, entonces a nosotros nos tuvo que haber quedado de 1.5. Podemos verlo, pueden verlo ustedes, ojalá lo aprecien desde casita en el video, ¿verdad? Que nos quedó, obviamente, si estamos reduciendo a la mitad porque es 1.2, entonces de 3 pasó a 1.5. Y estos que medían 1.5, entonces ahora ¿cuánto van a medir? Van a medir la mitad de 1 es 5 y la de 5 2.5, entonces sería 7.5 milímetros, pero vamos a redondear a 8 para que no les cueste. Ahora bien, para saber en dónde van a estar indicados, necesitamos saber qué medida di yo hacia adentro en la figura. Entonces había tomado 9 milímetros, entonces vamos a tomar 4.5, 4 aproximadamente, 4 milímetros en cada extremo para dibujar estas partecitas del cargador. Y dijimos que estas van a medir 8 milímetros aproximadamente. Entonces vemos que tenemos la misma pieza dibujada, pero en otra escala. Por eso a esto se le llama escala, ¿verdad? Porque es lo mismo, pero en escalas diferentes. ¿Para qué podemos usar una escala de reducción o para qué sirve una escala de reducción? Imagínese usted que un ingeniero tenga que dibujar el plano de un edificio, ¿verdad? Entonces, jamás ni nunca lo va a poder plasmar en un papel si lo hace con las medidas reales. Entonces, para eso se utilizan las escalas, ¿no? Entonces, se utiliza una escala de reducción para dibujar el objeto real, pero más pequeño. De manera que cuando nosotros tengamos que leer esa información, podamos interpretar la información que se nos dé en la figura, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si esta parte de aquí, vamos a taparla. Si solo tuviéramos ahorita nosotros esta escala de reducción, dice 1, 2.2 y nosotros vemos la figura, entonces nos dice que es de 1 a 2. ¿Qué significa esto? Que el 1 centímetro que mide acá en nuestra figura, en la realidad mide 2. ¿Por qué? Porque como aquí lo tenemos reducido, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros le llamamos escala de reducción y para eso se utiliza. Entonces, como estamos viendo escalas básicas, tenemos la escala natural. De la escala natural pasé a la escala de reducción. Y de cualquiera de estas yo puedo pasar a la escala de ampliación. Una escala de ampliación, entonces en números o utilizando una razón, entonces como ahorita estamos con las escalas básicas, entonces yo voy a utilizar por ejemplo 2.1. ¿Qué significa eso? Recuerden siempre, no se les va a olvidar que el primer número que escribimos significa el valor que tiene la figura en el plano. Y el siguiente significa el valor que tiene la figura en la realidad. Entonces, si aquí me está diciendo que en el plano va a medir 2 centímetros, ¿qué significa eso? Va a significar que en la realidad solo va a medir 1 centímetro, ¿verdad? Por ende, en la figura me va a quedar el objeto más grande que en la realidad, ¿verdad? Porque por eso es una escala de ampliación. ¿Para qué se utiliza la escala de ampliación? ¿O por qué es importante una escala de ampliación? Porque hay piezas tan pequeñas que para que se fabriquen, entonces necesitan dibujarse mucho más grande para que la persona que las va a fabricar conozca más a fondo las verdaderas medidas, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, si se tuviera que dibujar un microchip, ¿verdad? Entonces
al dibujarlo. Entonces por eso se utiliza una escala de ampliación. Significa que en el plano se va a mirar mucho más grande, pero que en la realidad va a ser mucho más pequeño, ¿verdad? Y en este caso, como voy a usar la escala de ampliación 2.1, entonces significa que en mi plano o en mi dibujo va a medir 2 centímetros, pero que en realidad o en la realidad el objeto mide 1. Vamos a seguir usando la misma figura para que no nos cueste o para que entendamos mejor. Y yo puedo usar cualquiera de estas medidas para pasar a una escala de ampliación. Voy a usar la escala natural porque es más fácil de la escala natural pasar a la de ampliación, ¿vale? Entonces, si me está diciendo que en la escala natural o que el objeto en la realidad mide 3.5, entonces si lo voy a ampliar a 2.1, significa que necesito ampliar estas medidas prácticamente al doble, ¿verdad? Entonces 3.5, si nosotros lo ampliamos en razón de que valga 2, de 2 a 1, significa que va a pasar a ser ¿cuánto? 3.5, sería 3.5 por 2 o 3.5 más 3.5, ¿verdad? Que serían 7. Entonces ya mi figura no va a medir 3.5, sino que ese segmento va a medir 7 centímetros. Y como recordemos que pues la cabecita del cargador era un cuadrado, entonces en todas sus partes medía 7, mide 7 centímetros, obviamente en la escala de ampliación. Aquí vamos a colocar 7. Estamos trabajando con centímetros, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, para dibujar la segunda parte, entonces acá en el dibujo nos adentramos 2 milímetros. Entonces si aquí va a ser el doble, entonces de grande, entonces no van a ser 2, sino que van a ser 4 milímetros. Bueno, vamos a dejar la marca ahí. Me quedó muy pronunciada esa marca, pero igual no importa, la vamos a dejar. Ahora bien, si aquí mide 2.2 centímetros, significa que aquí va a medir el doble. ¿Cuánto sería el doble? Entonces sería 4.4, ¿verdad? 4.4 centímetros y lo mismo acá. 4.4. Ahora bien, si aquí mide 3, entonces en el dibujo a escala 2.1, entonces me va a medir 6 y podemos corroborar que sí, ¿verdad? Que sí mide 6. Ojalá puedan apreciarlo ustedes en el video, ¿verdad? Ahora bien, para dibujar estas partes del cargador, entonces en la escala natural me adentré a 9 milímetros, entonces el doble aquí sería 9, sería 18 milímetros, 1.8 centímetros. 1.8 en cada extremo. Y si acá medía 1.5, entonces el mío tiene que medir 3 en escala de ampliación. Ok, entonces aquí era 4.4, acá era 6 y aquí es 3. Muy bien, entonces tenemos el objeto, si ustedes se fijan, este es el objeto real, este es el objeto ampliado a escala 2.1, o sea, significa al doble de sus medidas reales. Esta es la escala de reducción de este objeto, que significa, si está a 1, 2.2, entonces significa que esta figura en el plano está reducido a la mitad de las medidas de lo que son las medidas en la realidad del objeto. Y en la escala natural significa que el objeto está dibujado con sus medidas reales o exactas, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobamos de esa manera? Bien, este video es solo para explicarles qué son escalas básicas. Más adelante vamos a ir ahondando en el tema
Así que espero que por el momento les sirva de mucha ayuda con la tarea que tienen que realizar para esta semana.